Se será Ireneo Telles, se abogado hinamba pa tierra biope. Se sereñuya pues San Pedro de Comandillupe, oña norte de Paraguay otro lado. Con ahí tenemos amba po tierra biope, indígena cuerandi oña chacope. Yo me llamo Ireneo Telles, soy de San Pedro, de Comandillú, de la zona norte de Paraguay. Y actualmente trabajo en Tierra Viva asistiendo jurídicamente a los pueblos indígenas del Chaco con los que Tierra Viva está trabajando. ¿En qué lengua Tierra Viva trabaja con las comunidades indígenas del Chaco? ¿Cuál es la lengua en la que se comunica Tierra Viva? Normalmente nos comunicamos en guaraní con los pueblos indígenas que utilizan el guaraní además de su lengua nativa. Pero también hablamos mucho en español con los pueblos indígenas que además de su lengua nativa utilizan el español como segunda lengua. Pero como nuestro campo de acción está sobre todo en el Bajo Chaco, los pueblos indígenas de este lugar hablan más el guaraní como segunda lengua que el español. Roñe araja ara indígena cuarandi roñe guaranime catongocha doño entender doño hendú bajo chaco peño la indígena cuera oñe eve guaranime ha saibe oñe ejicuei español pe a muy bateo tobela chaco pe si oñe eve la oñe ejicuela ñe ha upe ari oñe eve ejicuela español pe hana hani guaranime pero borero un va poepe bajo chaco pe oñe eve ejicuela guaranime como la iñe ari llega ya upeareje roñe araja ara roñe guaranime ko ape tierra viva pe o uno veí comunidad ape. ¿Cuándo se crea Tierra Viva y por qué se crea Tierra Viva? Tierra Viva nace en el año 1994, por tanto este año estamos cumpliendo 20 años. Se crea teniendo como objetivo dar una asistencia jurídica a los pueblos indígenas del Chaco principalmente, a fin de que los mismos puedan tener una institución que pueda defender sus derechos, principalmente el derecho a la restitución territorial y las tierras de los pueblos indígenas. Ese es el objetivo de Tierra Viva cuando se crea. Sí. Si hicieras un balance de estos últimos 20 años, ¿cuáles han sido quizá las luces y las sombras? ¿Qué es lo que ha conseguido Tierra Viva? ¿Cuáles han sido las dificultades? ¿Cómo harías ese balance? Bueno, Tierra Viva ha sido una institución, es una organización no gubernamental sin fines de lucro. Te hablo brevemente de lo que es así. Sí. Tierra Viva es una organización no gubernamental sin fines de lucro que trabaja por la promoción y asistencia y defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Y en estos 20 años ha logrado, en alianza con los pueblos indígenas, con las comunidades indígenas, avances significativos, no solamente en la restitución de tierra en sí. En estos 20 años, Tierra Viva ha contribuido la restitución de más de 120.000 hectáreas de tierra a favor de las comunidades de los pueblos indígenas en el Chaco paraguayo. Pero además de eso, también ha contribuido al avance significativo de los estándares de los derechos de los pueblos indígenas, que como producto o como consecuencia del litigio estratégico principalmente ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y que instancia en la cual ha conseguido una interpretación extensiva de lo que es el derecho a la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas. En ese sentido es importante resaltar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los fallos que ha emitido contra el Estado paraguayo a raíz de la solicitud o de la demanda o de las demandas que desde Tierra Viva se ha llevado a cabo en alianza con las comunidades que reclamaron ante el sistema interamericano, logró que se establezcan reglas claras en relación al conflicto que muchas veces hay cuando se trata de derecho a la propiedad comunitaria versus derecho a la propiedad
privada, que tenemos muchísimo aquí. ¿Qué es el derecho territorial? ¿Cómo se puede definir el concepto de derecho territorial? Bueno, el territorio para los pueblos indígenas implica, digamos, no solamente una cuestión material, no solamente una cuestión de, digamos, de sobrevivencia material o de lucro para los pueblos indígenas. La relación que tienen los pueblos indígenas con la tierra y el territorio es única, y a partir de ahí nace toda esta, digamos, toda una cosmovisión. La efectiva concreción del derecho territorial de los pueblos indígenas hace que los pueblos indígenas sigan teniendo o sigan pudiendo vivir o pudiendo tener una vida única en comparación a los demás de la sociedad. ¿Qué mecanismos utilizáis para hacer valer frente al Estado este derecho territorial? Recurrimos principalmente al litigio estratégico como una herramienta, y este litigio estratégico se lleva a cabo no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional y principalmente ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tierra Viva ha llevado 5 casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos desde mediados de la década de los 90, donde ha logrado 3 casos, donde ha logrado condena al Estado paraguayo en 3 casos. En los casos de las comunidades de Yaque-Asan en el año 2005, el caso de la comunidad Sahuayamasa en el año 2006, y por último en el año 2010 el caso de la comunidad indígena Samokasek. ¿Qué obstáculos jurídicos encontráis cuando intentáis llevar estos casos ante la ley paraguaya? Bueno, los obstáculos más comunes con los que nos encontramos a la hora de, digamos, de la concreción de los objetivos no solamente son jurídicos, sino también son obstáculos políticos, la precariedad de las instituciones y también, digamos, la discriminación en el acceso a la justicia a los pueblos indígenas. Quizá por mencionar uno de estos problemas, nos encontramos principalmente con que si bien existen reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en la Constitución Nacional, en instrumentos internacionales, tratados, leyes nacionales también, es cuando las tierras que reclaman los pueblos indígenas están en manos privadas. Ahí el obstáculo no es tanto legal, porque la ley es clara en ese sentido, de que los pueblos indígenas deben ser restituidos en sus derechos, deben ser restituidos en cuanto al derecho territorial. Pero el obstáculo en este caso es más político, porque las instituciones encargadas a la concreción de estos derechos, a la restitución de las tierras, muchas veces oponen o superponen o en todo caso, o anteponen, mejor dicho, el derecho a la propiedad privada sobre el derecho a la propiedad comunitaria. Ese es el momento en que se crean los grandes latifundios en Paraguay. Paraguay tuvo latifundios que llegó a tener 5 millones de hectáreas. Por ejemplo, el latifundio que fue conocido como Carlos Casado en el Alto Paraguay abarcaba un extenso territorio del Chaco paraguayo. No recuerdo la cifra exacta, pero se acerca a las 5 millones de hectáreas.
el latifundio de Pinasco sobre el río también, el latifundio de Quebrachales, Puerto Colón, fueron grandes latifundios que fueron adquiridos en el extranjero, pero con los indígenas, con los pueblos indígenas adentro, dentro de esas tierras. Y como los territorios eran tan extensos, abarcaban el territorio de varios pueblos indígenas, no solamente de uno. A partir de ahí nace la obligación del Estado paraguayo, que recién se reconoce en el año 1992. El Estado paraguayo reconoce la existencia de los pueblos indígenas como pueblos, no como comunidades, sino como pueblos indígenas recién en la Constitución Nacional del año 1992. Y aquí, recién en esta Constitución del año 1992, Paraguay, por medio de una Constitución Nacional, se compromete a restituir las tierras que en su momento había despojado a los pueblos indígenas y vendido a empresas extranjeras, sobre todo. Porque el Estado paraguayo tiene 2 vías para restituir a los pueblos indígenas el derecho que tienen sobre sus tierras ancestrales. Una de las vías es por medio de una negociación directa, porque la mayoría de los casos estas tierras fueron vendidas a particulares. Si bien es cierto, fueron vendidas con un precio irrisorio, con un precio muy bajo, no solamente fueron vendidas, también en la época de la dictadura se habla mucho de las tierras mal habidas que fueron donadas por las tierras que no fueron vendidas en su momento. En este momento, luego de la guerra contra la Triple Alianza, Paraguay se quedó con muchas tierras fiscales que durante la dictadura principalmente de Alfredo Stroessner fueron dadas a personas que no son sujetos de la reforma agraria, más de 8 millones de hectáreas de tierras. Entonces, le decía sobre las vías. Primero es el tema de la negociación directa, a fin de que el Estado, reconociendo esa deuda histórica que tiene con los pueblos indígenas, pueda adquirir un territorio, una tierra ancestral de una comunidad, un pueblo indígena, de un particular que ya tiene un título de propiedad sobre esas tierras, a fin de devolver a las comunidades indígenas o a los pueblos indígenas. Por eso se llama restitución, devolución, en otras palabras, ¿no? Si es que el propietario no está de acuerdo, no quiere vender sus tierras, no quiere enajenar las tierras, entonces el Estado paraguayo tiene la vía de la expropiación, que significa, por un interés público en este caso, teniendo en cuenta la deuda histórica que tiene el Estado paraguayo con los pueblos indígenas, por vía de expropiación, que es un mecanismo legal, el Congreso puede expropiar esas tierras y dárselas a las comunidades indígenas que reclaman ese lugar. ¿Sabes más o menos qué porcentaje real de hectáreas se ha devuelto desde el 92? Es muy difícil responder esa pregunta, por varias... Es que aquí, en primer lugar, no tenemos un catastro bueno que nos pueda indicar, no tener el acceso a la información pública ya de por sí es bastante complicado. Pero cuando se trata de tierra es mucho más complicado, porque hay una superposición de títulos, hay unas fracciones de tierra que tienen más de 5 títulos peleándose entre... Bueno, entonces eso ha contribuido a un caos, registral principalmente, y lo que dificulta muchísimo tener datos o informaciones fidedignas sobre la cantidad de tierra devuelta. Pero sí podríamos hablar de que en términos generales, de que sigue habiendo muchas comunidades, muchos pueblos que están sin tierras, y con todas las consecuencias que implica eso para su supervivencia como colectivo. El hecho de que una comunidad o un pueblo indígena no cuente con tierra ya en su totalidad, o cuente con una tierra o con un territorio que no es tan extenso, sino un pequeño pedazo de tierra, sin la posibilidad de las prácticas culturales, sin la posibilidad de ejercer, todas las prácticas que le otorga la tierra y el territorio,
eso digamos, afecta directamente la posibilidad de que ese pueblo pueda, por un lado, proyectarse en el futuro y bueno, y que pueda heredar a sus descendientes todo lo que implica, digamos, la cosmovisión de ese pueblo.